Adagiata sulla laguna Setúbal, la città di Santa Fe, capitale della provincia che porta lo stesso nome, fu fondata dal nobiluomo spagnolo Don Juan de Garay il 15 novembre 1573. La primitiva città si trovava a circa 70 km più a nord, sulle rive del fiume dei Quiloasas, nella località oggi chiamata Cayastá. Più tardi, le inondazioni, l'erosione dei dirupi e l'assedio degli indigeni nativi causarono il suo trasferimento nella zona attuale. Nell'enclave che forma il fiume Salado, nella sua unione con i fiumi e i ruscelli affluenti del Paranà, la città si è sviluppata lentamente nei primi tempi con tutte le caratteristiche di una tipica città coloniale spagnola. Verso il 1622 il governatore Diego de Góngora registra circa 900 abitanti. Già alla fine del XVIII secolo, nel 1797, Azara conta 4.000 abitanti nella città di Santa Fe e un totale di 12.600 in tutta la provincia. La presencia italiana en la arquitectura de Santa Fe ya se da de una manera, diríamos, temprana, alrededor de 1830, y después con más fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese primer episodio de 1831-1832 es muy significativo porque tiene que ver con uno de los profesionales más importantes de la arquitectura que trabajaron en el Río de la Plata en la época de Rosas, que es Carlo Zucchi. En esos momentos el cura de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy es la catedral, pero en ese momento todavía era la iglesia parroquial, el doctor Amenábar, le pide a Juan Manuel de Rosas, en su carácter de gobernador de Buenos Aires, por supuesto que en intermedia es el brigadier López, el gobernador de Santa Fe, que Carlo Zucchi viaje a Santa Fe para hacer un proyecto de reforma de la iglesia matriz, de la iglesia parroquial. Y esos planos se conservan hoy en el Archivo de Estado de Reggio Emilia, en Italia, porque al final de su vida Zucchi regresa a su ciudad natal con todo su archivo, y entre ellos están los planos de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy nuestra catedral, y la fachada. En la última época del gobierno de Rosas ya comienza a notarse esa presencia, también en el interior del país hay una mayor afluencia de esta gente con oficios, a lo mejor poco formados en academias, pero sí en el oficio. Y se valen mucho de tratados que tienen una gran divulgación, tratados que vienen de siglos anteriores, como sobre todo el de Vignola, que reproduce en láminas muy fácilmente de interpretar por este tipo de gente con oficio. Entonces, valiéndose de esos tratados y con sus experiencias constructivas, nuestras ciudades van a comenzar a vestirse con ese lenguaje clásico en su fachada, se van a ir trasformando las calles. Molto presto la città sarà coinvolta nei tanti complotti delle lotte intestine della nostra storia nazionale e nell'anno 1853 Santa Fe sarà la culla della Costituzione nazionale, legge fondamentale e principio organizzatore della nazione argentina. Quello stesso anno Don Domingo Crespo, allora governatore della provincia, firma un contratto di colonizzazione con Aarón Castellanos. Il risultato immediato sarà la nascita della colonia agricola di Esperanza, fondata nel 1856. Questa pietra miliare segna il punto di partenza della colonizzazione, che avrebbe cambiato per sempre la fisionomia e la storia della provincia di Santa Fe. Svizzeri, francesi, tedeschi, spagnoli e in modo massiccio e incontenibile
gli italiani suddivisero il territorio in colonie agricole, basate sull'idea del progresso attraverso il lavoro e il risparmio. Era l'inizio della Pampa Gringa. Las cartas hablan todas cómo es la Argentina. No tenían elementos de conocimiento previo y se largaron porque por el hambre, por la miseria. Es cierto que vinieron a trabajar de una manera denodada, esforzada, y era la idea de la cultura del trabajo. Nell'ambito di una politica liberale progressista, l'impulso dato a tutta la provincia dalle correnti immigratorie si vide riflesso anche nello sviluppo della stessa città capitale. Già nel 1882 investitori inglesi costruiscono i primi 100 chilometri di strada ferrata e collegano Santa Fe a Raffaela. Ma lo sviluppo maggiore viene compiuto dalla compagnia francese di Fives-Lille, quella che tra il 1889 e il 1907 costruisce 2000 chilometri di rete ferroviaria, collegando il porto di Colanisté a Santa Fe, Rosario e le prime colonie, trasformando la capitale in una porta di uscita del grano e di entrata degli immigranti. L'attrattiva di una vita più facile e la paura di addentrarsi nella sconosciuta pianura devastata dalle popolazioni indigene indusse molti immigrati a rimanere in città. Si formarono così varie comunità e quasi tutte si concentrarono nella parte nord della città vicino al porto, nella piazza de las Carretas, oggi Piazza España, o nelle vicinanze, dove più tardi sarà costruita la chiesa di Nuestra Señora del Carmen. Lentamente la città comincia ad estendersi e, all'inizio del XX secolo, il centro dell'attività inizia ad allontanarsi dalla tradizionale Piazza de Mayo per cercare nuovi spazi verso i quartieri a nord dell'area comune urbana. I vecchi poderi inevitabilmente si urbanizzano. La città si organizza attorno a due centri, l'antico quartiere a sud con i suoi resti coloniali, dove si sviluppa la vita politica e sociale, e quello dei quartieri nuovi di immigrati che continuano ad estendere i limiti della città a nord, fino all'arenile del Viale Galvez, e verso ovest oltre l'attuale Viale Freire. A Santa Fe gli italiani rappresentavano la comunità straniera più numerosa e molto presto cominciarono a lasciare la loro impronta ai nuovi quartieri, che a metà del secolo scorso si estendevano già senza ostacoli a nord e a ovest della città. Un giro per la città ci permetterà di apprezzare il contributo degli italiani nell'architettura di Santa Fe, non solo nelle case, ma anche nella costruzione edilizia delle istituzioni della collettività e degli spazi pubblici. Il censimento del 1907 mostra che il 38% della popolazione straniera in città si concentrava nei nuovi quartieri Candioti, Centenario, Del Porto, Roma, Villa Guadalupe, Progresista, Piquete y Sargento Cabral. Todos los barrios están casi trazados sobre los ejes centrales de las avenidas que tenemos hoy, ¿no es cierto? Aristóbulo del Valle, General Paz, Facundo Subiría, son prácticamente los ejes, ¿no es cierto?, del ingreso a nuestra ciudad y son casi el desarrollo de los barrios
porque están indudablemente cerca de la salida más. Lo sviluppo di queste nuove urbanizzazioni richiese maggiori infrastrutture stradali e servizi. L'iniziativa privata fu alla base del consolidamento dei quartieri. La vendita e la donazione di appezzamenti andò configurando le strade, le piazze e le scuole. Si colmarono cave, si spianarono piccole alture. Alle autorità vennero chiesti dispensari, scuole, commissariati e l'estensione dei servizi di acqua e raccolta dei rifiuti. Con il cambiamento della fisionomia del luogo si vendettero più lotti di terreno. Verso il 1920 aumenta sempre più la domanda di terre, grazie alla crescita demografica, il ribasso dei prezzi dei materiali di costruzione e la necessità di investimento dei risparmiatori. Così la città, che contava 65.769 abitanti nel 1914, passa ai 114.331 del 1926. Negli anni 20 appaiono inoltre i primi apparecchi elettrici, per cui aumentò la domanda di energia nella misura in cui si estendeva la città. A nord-est della città vecchia, nella zona dell'antica azienda agricola dei gesuiti Chacarita, detta anche Paraje Los Ceibos, iniziano a stabilirsi degli immigrati attirati dall'enclave ferro-portuale che si era stabilito nel posto. Nei primi tempi si vendevano i terreni direttamente e il prezzo veniva stabilito in base agli interessi comuni e alla legge della domanda e dell'offerta. Con il tempo e in funzione dell'infrastruttura che la zona andava offrendo, il costo della terra si modificò in modo sostanziale. Così le terre, che erano appartenute a Pablo Marcial Candioti, l'ultimo proprietario dopo successive vendite, si trasformarono in un nuovo quartiere che in seguito prese il suo nome e che continuò a svilupparsi e a migliorare sempre più. In un settore del quartiere si distinguevano le case residenziali in stile neoclassico francese, che si trovavano principalmente sul viale Galvez e che beneficiarono delle prime infrastrutture e servizi. Un altro settore del quartiere privilegiava la casa a salsiccia di influenza italiana. In seguito, a sud, nell'attuale Corso Alem, erano situati i posti di lavoro e i servizi. Il porto, la ferrovia francese di Santa Fe delle Colonie, la birreria Santa Fe, la centrale dei tram che collegavano l'antica città con la parte nuova, ancora lontana dal centro amministrativo. Cuando se habla de la Casa Chorizo, porque las habitaciones se ponían una en continuidad con la otra, se habla de una tipología arquitectónica y se prescinde de la gente que la usaba. La denominación Casa del Gringo tiene mucho más sentido que la denominación Casa Chorizo, porque en el primer caso hace alusión a los habitantes, a quienes residían en ella, es decir, porque la arquitectura tiene que ser siempre el testimonio de los habitantes de la casa. Esta casa se instala en las ciudades, en las zonas periféricas próximas a las quintas, conjuntamente con la incesante, constante y aluvión de inmigrantes. Sobre todo los italianos son protagonistas porque
Esto se cuenta en una entrevista que hice antes que muriera de un friulano Piccoli. Ellos, cuando se disponían a venir a América, en la zona del Friuli al menos, los adiestraban en el manejo de la construcción. Es decir, si bien no eran peritos exactamente en la construcción, la conocían bien y le enseñaban a hacer molduras y cómo se colocaban los ladrillos. Es decir, le daban las armas como para llegar al nuevo mundo tuvieran la posibilidad de ganarse el pan. Se pueden sacar numerosas conclusiones de la lectura de La Casa del Gringo. Había circulaciones interiores, de modo que encontramos 3 tipos de circulación brillantemente imaginada por esta gente, en lotes de poco frente y gran profundidad. Entonces construían según 3 ejes paralelos. Uno que ya dijimos que es por donde pasaba el carro para llevar las verduras, el pan, si es que lo vendían, los huevos. La galería, que era donde podían circular sin mojarse en los días de lluvia. Y una tercera circulación que era el interior de los recintos estos, de lo que hablábamos, de las habitaciones. Lo que trajeron los inmigrantes fueron las experiencias europeas e la trasladarono acá. Il quartiere Candioti attrasse gli immigrati, per lo più italiani, ma anche francesi e spagnoli, lavoratori e commercianti con un alto senso del risparmio e dell'investimento, che avevano come scopo principale la proprietà della terra e la casa. Essi contribuirono a formare la nuova classe media. Y Barrio Candioti Sur es un barrio netamente, es el proyecto del nuevo barrio de la ciudad. Un barrio que en el censo de 1887 encontramos más de un 36% de familias extranjeras. De ese porcentaje a un porcentaje mayor de italianos sobre franceses y españoles. Muchos de ellos trabajan en el ferrocarril, es un barrio ferroviario, es un barrio de obreros, un barrio de trabajadores. La stazione creò un importante centro commerciale e sociale. Verso il 1910 le terre confinanti con la ferrovia furono suddivise e vendute, formando il nuovo quartiere. A ovest, lungo l'attuale Corso Freire, si espanse un quartiere di commercianti e fittavoli, che costituirono più tardi il nuovo mercato fornitore di Santa Fe. Nel quartiere Roma si stabilirono italiani, per lo più marmisti e muratori, che lasciarono la loro impronta nelle nuove costruzioni come per esempio l'ospedale italiano e la società rurale. A partir más o menos del año 89 que se forma la primera comisión que tiene como motivo la construcción del edificio, participaron absolutamente todas las sociedades de socorro, todas las sociedades de todas las colonias alrededor de Santa Fe, por eso se denomina Hospital de Santa Fe y Colonias, y que muchas de ellas tenían una fuerte impronta de la comunidad italiana, porque la mayoría de sus inmigrantes pertenecían a esta comunidad. Tanto de la creación de la institución como la idea de hacer este edificio y todos los momentos de transformación en lo edilicio, siempre participaron arquitectos de origen italiano o hijos de aquellos que habían sido miembros de la institución, socios fundadores, pero que siempre habían tenido que ver con la comunidad italiana.
Se coloca la piedra fundamental en 1890 y se termina de construir en 1892. Pero ya en 1928 se hace la ampliación del frente, va a transformar la fachada, que es un lenguaje neorrenacentista muy propio de la época y con lógicas influencias de la arquitectura italiana, es decir, que se llevaban adelante a finales del siglo XIX en nuestro país. En cada una de las etapas siempre participaron constructores italianos, los Bertuzzi, o por ejemplo en el caso del proyecto del año 28 de ampliación que lleva adelante el ingeniero Tenerani, el director de obra ya era el arquitecto May, que había sido hijo también de uno de los fundadores del Hospital Italiano. Y ya en la reforma, o sea, la ampliación y reforma que se hace entre el año 1936 y 1938, que el hospital llega a tener la fachada que hoy conocemos, ya el architetto progettista è precisamente l'architetto May. Più tardi, quei primi maestri muratori, per lo più italiani, che erano riusciti a costruire con accurato lavoro la casa del Gringo, lasciarono il posto ai primi maestri costruttori, diplomati alla Scuola Industriale Superiore, nata nel 1916, che, con idee più moderne, ha annesso locali più funzionali ed estetici, aggiungendo la variante del garage. A mí me parece muy interesante en el tema del proceso modernizador de la ciudad, cómo esa formación italiana, porque incluso una de las figuras que yo más trabajo, que es el ingeniero arquitecto Jonás Larguía, en realidad era nacido aquí en el Río de la Plata, ¿cierto? Nacido en Córdoba, en 1831. Pero él en el 58 solicita una beca y obtiene para ir a estudiar, en realidad él pide una beca para ir a estudiar escultura a Roma. Jonás Larguía está 3 años en Roma, en la Pontificia Academia de San Luca, y realmente es un periodo evidentemente muy prolífico, muy productivo para él, porque cuando llega aquí, de hecho la primera obra que se le encarga Mitre, creo, en el 60, es el Palacio del Congreso. Pero para Santa Fe a mí me parece sumamente importante su acción, porque es el primero que empieza a ver a la ciudad en clave de un urbanismo ya, digamos, un urbanismo moderno, ¿cierto? Un urbanismo donde la ciudad es pensada a partir de los nuevos paradigmas del siglo XIX, de la higiene, de la vialidad. Entonces, por ejemplo, en una ciudad que hasta ese momento había solamente crecido por generación espontánea de la cuadrícula original, donde nunca se les había ocurrido siquiera cambiar una medida de una manzana o de una calle, de pronto Larguía propone un bulevar de circunvalación, donde había 3 vías que tenían que circunvalar el centro antiguo de la ciudad. Larguía muere en el 91 y en el 95 llega a Santa Fe un ingeniero arquitecto formado en el Politécnico de Turín, que es Arturo Lomelo, que va a estar por más de 2 décadas al frente de la Oficina de Obras Públicas Municipal. Con el caso de Lomelo se da el hecho de que la municipalidad genera sus propios proyectos. Puedo citar porque son equipamientos que aún hoy están en plena vigencia y uso, todo el cementerio municipal, toda la parte principal del cementerio más la capilla, el edificio donde funciona hoy el Ministerio de Salud es también proyecto de Lomelo y se había construido para asistencia pública municipal, el edificio del antiguo banco municipal donde hoy funciona el liceo. Toda esa obra
se proyecta dentro de las oficinas municipales con firma de Lomelo. Del periodo liberale si distingue Juan Bautista Arnaldi, architetto italiano responsabile dei progetti delle seguenti opere: la chiesa di Nostra Signora del Carmen, la cappella della scuola Adoratrices, il convento di Santo Domingo, la cattedrale nuova e la basilica di Guadalupe. Per queste ultime tre collaborò con l'impresa edile di Giuseppe Mai. Questa stessa impresa fu incaricata della costruzione del teatro municipale, inaugurato nel 1905, la cui cupola venne decorata dal pittore italiano Nazareno Orlandi, mentre le sculture allegoriche della musica e della danza nella facciata sono opera dello scultore Nicolás Gulli. En el año 98 me vuelvo para Argentina a trabajar en el Teatro Municipal, que había sufrido un incendio en el año 94, si mal no recuerdo, un incendio en el telón, y eso afectó toda la boca del escenario, el arco de la boca del escenario, y en el año 98 lo restauramos junto a Flavia Fornari, mi hermana, que ella estaba acá en Argentina, y bueno, fue una recuperación muy exitosa, porque la situación que nos encontramos después del fuego era prácticamente irreversible. El fuego en el yeso provoca esa situación. Yo particularmente trabajé en toda la fachada, recuperando los grupos escultóricos de la fachada y los ornamentos. Bueno, yo trabajé con 20 chicos de acá pasantes, de arquitectura, diseño y de artes visuales, donde les hice hacer a ellos una experiencia de recuperación de estos ornamentos que estaban perdidos prácticamente debajo de 6 o 7 estratos de película pictórica, inclusive una de ellas, esa que fue aplicada en los años 70, un material muy grueso que aplanaba mucho las molduras. Periodo 1914-1930. Dei 45 edifici esaminati da architetti dell'Università Nazionale del Litoral, si è appurato che 31 furono costruiti da discendenti di italiani: Mai, Beltrame, Aviazzi, Saccone, Simonutti. Bella e imponente la casa Cassanello, 5 dall'ingegner Ariotti. Caratteristica la casa Cingolani, costruita dal costruttore Bautista Baroni e ampliata nel 40 da Angel Stamati. Si distinguono anche la casa Luppotti, costruita nel 1920 dall'architetto Silvio Casabianca, l'edificio Franchino, opera dei costruttori Attilio e Juan Simonutti, proprietari anche del più importante mulino da farina della città, il Luppotto Franchino, oggi recuperato e riutilizzato come fabbrica culturale. La Casa Cingolani se construyó entre 1914 y 1916. Destaca por sus proporciones. Es una casa en el formato del palazzo italiano, ¿no? En altura. La planta baja estaba destinada al comercio, que era familia Cingolani, estaba dedicada al comercio del vino. Y en la planta superior es la vivienda. Y lo característico de esta casa es la ornamentación, que es un ejemplo único en la ciudad, porque en sintonía con lo que en arquitectura conocemos como el Liberty, que fue la expresión que en Italia tuvo el Art Nouveau. Entonces, y el Liberty sobre todo fue una expresión de la arquitectura que se dio en el norte de Italia. Y yo investigando encontré muchas relaciones y referencias formales
con la obra de un gran arquitecto, ingeniero en realidad, constructor milanés, que fue Giuseppe Sommaruga, poniendo en relación